Hola, soy Cristal. Hola, yo soy Ana. ¿Y Leana? Angie. Y nosotras somos las Buquets y vamos a hablar de Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness y Siobhan Dowd, que fue publicada en el 2011, y la película dirigida por Jorge Antonio Bayona del 2016. Ok. Obviamente empezamos con el libro, para luego hablar de la forma en que si se adaptó o no correctamente al cine, ¿no? Bueno, para resumir rápido, el libro es sobre un niño que recibe la visita de un monstruo que le va a contar 3 cuentos y el último cuento lo tiene que contar él, pero a la vez está lidiando con el cáncer de su mamá. Connor, que es un niño extremadamente solitario, parece que la única amiga que tenía dentro del libro al menos, pues él mismo la aleja por un chisme, porque ella fue la que dijo que su mamá tenía cáncer. Y él busca una especie de castigo, uno no entiende por qué del todo al principio, porque este niño busca que lo castiguen y busca como una especie de penitencia catártica o algo así para él mismo, uno no entiende al principio por qué. Y de eso se trata justamente, de pasar por ese proceso, y el monstruo pues es una metáfora fantástica para poder lograr lidiar con lo que le está sucediendo a su madre. De hecho es un libro como pensado para niños, aunque la temática es muy gruesa, es más bien como para niños que efectivamente están pasando por algo tan difícil. Es muy fácil de leer, es bastante agradable y es... Bueno, a pesar de que el tema es crudo, la verdad es que yo creo que te deja con una buena sensación. O sea, no te deja peor que antes, más bien te deja mejor a pesar de todo. Claro, tiene como esta misma intención como Bridge to Terabithia y esos cuentos que son más duros para los niños, pero sin decirle a los niños, bueno, todo se trata de fantasía. De hecho juega mucho con eso, los cuentos que el monstruo le cuenta, vaya, él siempre dice, empiezan siempre como un cuento de hadas y no son tal. Entonces creo que eso está bastante interesante, que ya ahorita hablaremos de la película, la forma en que manejaron los cuentos, pero en el libro son bastante accesibles, están contados tal cual, como si fuera un relato antes de dormir, que es lo que son, bueno, más bien porque no puede dormir, y todas son bastante más oscuras las historias, buscando que no sean pues, blanco y negro, ni los personajes son así. Creo que eso está padre porque la propia lección que da con cada historia y que luego puedes ver de manera general al final, no es tan blanca, o sea, no es tan, ay, es bueno, esto es malo, esto está bien que estés enojado, no, o sea, realmente es bastante gris. Y a un niño al que se le dice que sus sentimientos son positivos o negativos y ya, ese tipo de libros en ese tipo de contexto le puede servir mucho. Sí, porque hablan como de la contradicción de sus sentimientos, a la vez de que quiere algo, quiere justo lo opuesto y se pelean, y realmente pues, los seres humanos sí somos así, ¿no? Quieres una cosa y luego te sientes mal y culpable porque realmente querías otra al mismo tiempo. Claro, por obtener eso, sí. Aunque sea algo horrible, que finalmente lo obtienes y te da paz interior, pero es a costa de otra cosa, otra persona, y es horrible. Y sí, bueno, pasa mucho con las personas, con alguien enfermo, que tú quieres que esto ya no puedes, ya no aguantes, te sientes culpable porque sientes que estás tratando de ya deshacerte de la persona enferma, pero también es muy cansado estar del otro lado. Entonces ese sentimiento de culpabilidad siempre pasa cuando hay una persona enferma, de las personas que tienen que cuidarlo, pues que se agotan, que ya no pueden y desearían por fin librarse de eso, y luego dicen, no, pero qué mala onda, yo estoy deseando que se vaya la persona. Y es una muy buena manera de lidiar con ese sentimiento y darte cuenta que primero que es normal sentir eso, y segundo que no está mal, tú no tienes derecho a su vida, a la paz, y que no estás haciendo nada malo por desear estar bien, que las cosas estén bien. Claro, y además el ejemplo, el mayor a mí como lección que deja es que lo pienses no es lo que eres. Puedes pensar algo horrible un segundo, pero no tienes que sufrir culpa por eso toda tu vida, es lo que haces. Así. Incluyendo mentir, o sea, si tú decides contar una mentira para proteger a alguien, esa es una decisión y esa es una acción, y puede ser positiva, o sea, ese tipo de contradicciones. Y el desear algo horrendo o el pensar algo terrible para otra persona, aunque la ames, no debería ser un castigo infernal para toda tu vida, que es lo que le pasaba a él, que no podía lidiar con que, porque mi corazón dice una cosa, pero mi cuerpo está cansado y mi mente también dice lo mejor sería que ya se acabara todo. O sea, él no entiende, como dices, esa contradicción. Y creo que el mayor
como la mayor lección que le da el monstruo, que obviamente es su furia interior, bueno, lo que yo creo es su furia interior, es justamente eso, que pensar algo no te hace ese algo, ¿no? Así es, sí, porque al final él siempre está comprometido a estarla ayudando, o sea, nunca se dio por vencido, está duro y dale, tratando de ayudarla a cooperar y todo, a pesar de que ella está exhausto. Ajá, y en las propias historias, o sea, que la bruja sea una bruja y que tal vez si hubiera hecho algo malo, no significa que era una asesina, sí, ¿no? Y no significa que hizo eso. Le muestra la vida como es, ¿no? Nadie es bueno o malo, ambos tienen ambas cosas. Y eso está padre, porque de hecho siempre lo despista, ¿no? Él siempre cree que sabe y entendió la historia y al final le da el giro de, ¿no? O sea, ¿el niño qué? También es un poco cómico, bueno, relax, ese sentido del niño así de, ¿qué rayos, no? Como de, pero ¿por qué él? Si él es el va a malo. matarlo. No, ve bien la historia, así no son las cosas. Claro, y además el árbol sale o se mueve por ciertas injusticias, no para matar gente, ¿no? Es como resarciendo un poco algunas injusticias que según él, el árbol nota, ¿no? Pero en realidad no mata a nadie, que es lo que el propio niño dice, así de, ay, que claro, está bien, mátala, que se lleven a la bruja y la quemen, ¿no? El juicio automático, así como él mismo se enjuicia. Exacto. Por lo que piensa. Es como así hace empezar a los niños, ¿no? Cuando son chiquitos, blanco y negro. La bruja es mala y se va a morir. Y entonces aquí merece morir, además. Ajá, y ya cuando uno va creciendo ya se da cuenta de que no es así, es bastante fuerte. Y entonces lo que hace el árbol sí es como pasarlo, agarrarlo de la mano y pasarlo a literalmente a decirle, no, pues no es así tan fácil y no, hay que vivir con eso. Ajá, claro, y bueno, ya en un contexto, si quieren, como mexicano, existe mucho, bueno, al menos nosotras que fuimos a escuela católica, si era como, y Dios sabe lo que estás pensando, y entonces te va a castigar por eso. Entonces incluso no estaba segura ni en el baño ni pensando, ¿no? Todo lo veían y todo lo juzgaban. Entonces uno crece con tratarse, o sea, se niega a sí mismo y está mintiéndose a sí mismo, ¿no? En vez de, como dice Iliana, pues simplemente sí lo piensas, pero nunca se detuvo, o sea, no significa que se rindiera. Entonces eso creo que además pega mucho a mucha gente que ha cuidado a sus padres, o que ha cuidado a sus hijos, o que ha cuidado a personas enfermas y que pues una parte de ellos dice ya que se acabe, o sea, porque tampoco se trata de alimentar esto por tanto tiempo que solo está sufriendo la otra persona. De alguna manera es un acto de amor, de ahí también tanta discusión sobre la eutanasia y todas esas cosas, ¿no? Pero digo, aquí simplemente era el proceso natural, su mamá no habría sobrevivido. Y además las mentiras que los padres le dicen a los hijos, que los hijos jamás se creen, que jamás nos creemos, o sea, sabemos que nos están mintiendo, pero queremos creerles porque son nuestros papás y queremos creer que lo que están diciendo lo están diciendo porque lo creen ellos, aunque tú veas una verdad así evidente, dices, bueno, si ella dice que se va a curar, pues es que ojalá se acierte y se cure, ¿no? Y bueno, otro punto importante para mí del libro es la manera en que él siente que es invisible. Como siente que ya nadie lo ve igual, o sea, en vez de ya ser Conor O'Malley, él se volvió el hijo de mi mamá que tiene cáncer. Y todos lo ven, o sea, bueno, primero todos evitan verlo y las personas que lo voltean a ver es con pena y él odia eso porque perdió su vida, o sea, él ya no tuvo identidad, ahora se volvió el niño desgraciado, ¿no? El que le va mal en la vida, pobrecito. Es un buen punto porque es cierto que las personas hacen eso de verte con lástima cuando hay alguien así, una situación parecida en la familia y se le arrebata la vida, ¿no? O sea, ya no pierde su identidad, ya no es un niño, ya no puede divertirse, ya nadie lo ve como es, ya nadie lo castiga, ¿no? A pesar de que él busca, sí, nadie le exige su presencia, o sea, nadie, no importa si no entrega los exámenes, no importa si no entrega las tareas, la propia directora dice te debería expulsar y él está contento de alguna manera porque lo expulsen, porque por fin lo castiguen por lo que ha hecho y la directora le dice pero qué clase de maestra sería eso, sería muy incompetente, muy cruel de mi parte y no lo hace y eso termina siendo peor para él, que un niño, bueno, preadolescente, porque es un preadolescente, se siente naturalmente invisible a esa edad, ese tipo de cosas pues, definitivamente como se afecta a su identidad y
y pasa lo que pasa. Creo que de hecho el bully que ponen, el acosador que ponen es bastante más efectivo en ese sentido cuando le dice ya ni siquiera te voy a pelear porque lo que quieres es que te golpee. Sí. Te estás dejando golpear por algo, no sé por qué, no me importa por qué, pero no te voy a ver. Y eso es peor para él. Ni siquiera es un castigo, o sea, eso es otro tipo de crueldad para él. Sí, sí, porque era el único que lo trataba diferente, sin condescendencia. Entonces por eso lo buscaba, a pesar de que fuera doloroso. Y se da cuenta, ¿no? Pues ya no te veo. Ajá, y lo castiga, así que claro. es peor. Sí. ¿Quién abusa de quién? Sí, claro. Y pues la película, yo creo que está bastante bien adaptada, independientemente de que eliminaran el personaje de Lily. Ajá, no era necesario. No era necesaria, se la manejan muy bien sin ella. Sí, o sea, para ponerlo más solitario todavía, ¿no? Me agradó que agregaran la conexión con su mamá a través de los dibujos. Sí, eso está padre que es adaptación, porque en el libro es más como que había esta neblina y se transportaban a la historia, y aquí son con dibujos y eso es muy padre. Sí, además, bueno, visualmente me encantaron los cuentos. Ajá. Y otra cosa que también me gustó, pues el vistazo es que en el libro tú siempre quedas con que es su subconsciente o es su imaginación, pero sin embargo aquí te dejan un poco más como la fantasía, porque el personaje de Liam Neeson, que es el que hace la voz, también, si te fijas, es el abuelo. Ajá, y hablan y además ella lo ve. Entonces tú dices, pues el abuelo vino a ayudarlo. Ajá, que digo, spoiler alert si no lo han visto, sí. la película, porque en el libro se maneja así, pero es exacto, o sea, y eso un poco no me encantó del final porque fue como dos finales. O sea, a mí me gustó que al final la mamá viera al árbol, viera al monstruo, perdón, y que fuera la hora. Y ya, para mí eso habría bastado para cerrar, para que entendieras que ella, o sea, que eso de alguna manera no era solo una metáfora, era dentro de un contexto fantástico real, ¿no? Dentro de un contexto fantástico era un monstruo que fue a verlo y le contó 3 historias y bla, bla. Pero luego agregaron eso del cuarto y los dibujitos y la mamá dibujando lo mismo que vio, ¿no? Entonces, digo, está padre también y el niño se queda como... ¡Ah! Y ella y se dibuja ella misma sobre el hombro, ¿no? Como que ella también en algún punto recibió esa lección. Que creo que también sirve porque de alguna manera te está diciendo que a todos nos llegará el monstruo algún día para darnos una lección y contar nuestras historias, ¿no? Sí. Solo que no sé si fue como demasiado ponerle como dos finales. Ajá, exacto, que fuera reiterativo. Pero bueno, sí, o sea, queda claro, ¿no? Que los dos estaban recorriendo el mismo camino. O sea, él no era el único que se sentía solo o el único que todo el mundo evadía. O sea, ella sentía exactamente lo mismo, ¿no? Seguramente ya nadie la veía igual. Cuando estás enfermo también te ven con lástima y dejas de ser una persona y te vuelves la enfermedad, ¿no? Todos ven la enfermedad en vez de verte a ti. Entonces ella veía el mismo proceso y sí, me agradó. Sí, y pues prácticamente es un paso de los diálogos directos, en el mismo orden, le aumentan un par de cosas, pero en realidad creo que es una buena adaptación en ese sentido porque le agregan novedades para que funcione como es lo del dibujo. Y le ponen estas cosas como relativamente graciosas de él diciendo, ay, siempre se enamoran, ay, es un cuento de hadas, ay, ¿qué es esto? ¿Por qué no la mataste, no? Porque al final es un niño, ¿no? Claro. Y además como con el árbol también él se vuelve menos triste, o sea, cuando está con él vuelve a ser un poco más él mismo. Se queja, es sarcástico, o sea, cosas que no son permitidas ya en la vida real porque tiene que estar siendo perfecto para que todo salga bien. Sí, para no causar problemas. Para no causar problemas y con el árbol es el mismo. Claro, sí, pues realmente el Connor que conoces con el monstruo es un niño, como dices, y el que está en la sociedad tratando de lidiar con su mamá, tratando de no enojar a su abuela, tratando de que su papá le tenga un poquito de lástima y se lo lleve, lo que sea, es muy diferente. O sea, el otro es callado y todo el tiempo está enojado, y el que está con el monstruo es un poco más abierto, en su niñez no entiende lo que le está diciendo sobre esta complicación gris hasta el final, que es de que él mismo se cuente esa historia, que él mismo entienda eso. Pero sí, como dices, como un niño es casi, porque no diría que no es, pero casi juguetón, ¿no? No exactamente juguetón, pero casi. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? El autor Patrick Ness es el que escribió el guión de la película, se nota, ¿no? Es una adaptación muy y que retomó el libro después de que... Sí, que otra autora, Siobhan Dowd, que es famosa en Reino Unido porque ha escrito muchos libros de niños,
Solo que ella falleció de cáncer de mama antes de terminar el libro y la editorial le pidió a Patrick Ness que terminara el libro. Ella solo tenía como la idea general y el principio. Ajá. Bien. Que está padre porque la propia influencia de esta autora con Ness fue lo que, o sea, no sabemos qué habría escrito ella, cuál era la lección de su libro, porque Ness finalmente influenciado por lo que le pasó a esta autora, por el cáncer que la mató, porque fue un poco, o sea, no fue imprevisto porque ya sabían, pero ella empezó a escribir y simplemente, como él dice, no tuvo tiempo de terminar. Entonces, quién sabe qué historia habría sido exactamente en manos de esta autora, que es conocida por libros para niños y jóvenes con ese tipo de lecciones. Entonces uno sospecha que más o menos por ahí, pero él retoma eso del cáncer en la mamá y le da su propia voz. O sea, creo que es padre que diga, el único público al que yo quería agradar cuando escribí esto era la propia autora. O sea, y si le sirve a quien la ha leído, no para copiar su voz, sino para que te des una idea de que esta era una historia suya contada por alguien más, creo que funciona bien en ese aspecto. Sí, termina siendo como un homenaje, ¿no? O sea, claro. relacionas el personaje de la mamá con ella, con lo que sucedió. Y además creo que también un elemento importante que no respetan en la película es que los padres no tenían nombre en el libro. Y eso se me hacía muy padre, o sea, daba una sensación todavía de mayor soledad para Connor, para que uno se pudiera enfocar en que era Connor y los demás era la abuela, el papá, la mamá, que además es como te expresas a diario, no le dices a tu mamá luego por su nombre, le dices mamá. Pero además que daba esta sensación de que podía ser cualquiera. O sea, que es una historia que cualquiera puede ser. Si ya le pones un nombre, que en la película sí lo hacen, que el papá se llama Liam y la mamá Lizzie, ¿no? Ya cerraste, ya los volviste un personaje específicos, con una historia específica. Que no está mal, porque es cuando le ponen esto de que ella era pintora y que quería dibujar y que quería ir a la escuela de artes, que se casaron muy jóvenes y que querían vivir de su arte y por supuesto no funcionó y se separaron, bla, bla, bla. Y en el libro en realidad no sabes ni en qué contexto se fue el papá a vivir con la otra señora esa, que creo que a ella sí la mencionan por nombre, ¿no? En el libro, pero creo que sí dicen que se llama Stephanie en el libro, a la otra, que ni siquiera está, que ni siquiera aparece, que nomás es una figura fantasmal para el chamaco, ¿no? Y no sé, o sea, como que en el libro sí me gustaba porque te permitía que fuera como un mundo que abarcaba más cosas, y en la película ya lo definieron como personaje, ¿no? Ya con su historia, con un cierto contexto. Sí, claro, también ya digo, es más difícil también hacer como una relación ajena a una persona, porque en el libro puedes imaginar lo que sea y en una película ya estás viendo a los actores, entonces ya estás dándole también una identidad precisamente por eso. Entonces, la idea que tienes de que sea que a cualquiera difícilmente se podría hacer en un cine, ¿no? Tendría que ser... Sí, o sea, es que depende de lo que quieras decir. Digo, Snoopy lo hizo 1000 años. ¿Cómo se llaman los papás de Charlie Brown? Sí, pero no sale. Los adultos son, ¿no? Sí. No te dicen, o sea, señorita, no sé qué. Pero, o sea, me refiero a que depende de qué mensaje. En Peanuts, en Charlie Brown, es porque solo son los niños. Es un mundo de niños, no existen los adultos. No, ¿cómo van a hablar los adultos? Ese tipo de cosas, depende del mensaje. En el libro creo que es más así porque es más corto, es más un cuento. Creo que el propio Patrick Ness, que escribió, como dice el guión, pudo notar eso. O sea, creo que dice, bueno, es una oportunidad para poder expandir este mundo que yo escribí de otra manera, y a lo mejor en la película sí parece más suya que en ese sentido un cuento de la autora. Ya le puso más su propio estilo. ¿Algo más? No. Bueno, entonces creo que eso es todo por este libro. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima. Te voy a traer